Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos en México, buenas noches en Argentina. Agradezco mucho al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, especialmente al coordinador Fausto Quintana por permitirnos este espacio y también al staff de videoconferencias, a Cecilia, a Patti y a Tina que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias. Y también a las colegas y a los colegas que nos acompañan hoy acá en la sala. Hoy es nuestra última sesión del ciclo de conferencias, perdón, es que hay un poco de ruido aquí afuera, perspectivas asiáticas de la post-pandemia, nuevos conceptos para las relaciones internacionales, y hoy vamos a hablar del concepto de globalización. Antes de presentarlas, pues me gustaría decir que el concepto de globalización que eligió Lucía justo para discutir hoy pues es un concepto provocador, ¿no? Porque tenemos una utilización constante de esta palabra, visiones muy opuestas sobre sus beneficios, la prosperidad mundial que la globalización trae, y por otro lado, los discursos antiglobalización, ¿no? Sobre la pobreza que puede traer, la guerra, la extinción cultural de los países, en fin, ¿no? Y bueno, y Lucía nos va a hablar específicamente del caso de China, y desde la perspectiva china, pues podemos decir que ha sido uno de los países quizás más beneficiados por la globalización, aunque al mismo tiempo ha contribuido mucho al fenómeno. Y por otro lado, pues recordemos que China se opuso mucho, ¿no? De esta China dinástica de finales del siglo XIX, que fue sometida a un sistema internacional con reglas completamente distintas a las que China propia tenía establecidas, ¿no? Entonces yo me preguntaría y también agradecería mucho a Vania sus comentarios, que Vania, además de sobre lo que nos diga Lucía, también nos comentará su propia perspectiva, ya que ella estudia especialmente Japón. Entonces, bueno, pues cómo la globalización fortalece a Asia en general, Asia del Este, ¿no? Asia Pacífico, fortalece a China, su propio modelo, el modelo chino se fortalece, se debilita, y bueno, estaremos en una globalización sin precedentes. ¿Qué nos ha dejado la pandemia como lecciones sobre este tema y de qué manera ha contribuido el este de Asia específicamente, que es la región de la cual hemos hablado en este espacio, está contribuyendo, ¿no?, a este proceso? Entonces, bueno, como decía, Lucía Fernández nos hablará específicamente desde la perspectiva china. Vania de la Vega nos hará comentarios sobre lo que diga Lucía y desde la perspectiva japonesa, que es la que ella más conoce, pero igual es muy libre de lo que vamos a hablar. Y pues me permitiría leer sus semblanzas para que, digo, ya eh, muchos de ustedes las conocen, pero no está de más, ¿no? Lucía Fernández es de La Pampa, Argentina. Vivió 4 años en China hasta 2019. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, maestra en Estudios Sociales Agrarios por Flaxo. Hizo estudios de idioma chino con la beca del Gobierno de la República Popular China en Shanghái. Es coordinadora del libro El sueño chino, política contemporánea, también de la Universidad de Buenos Aires. Y en este último periodo que estuvo en China, colaboró con el Centro Chino Latinoamericano de Taxing en Beijing. Y no sobra decir que es traductora literaria del chino, y yo agregaría también poeta y escritora, a la cual yo admiro mucho y leo siempre con mucha admiración y respeto, ¿no? Entonces ahí les invito también a seguirla por ahí en redes sociales porque comparte cosas maravillosas. Y también tenemos el gran gusto de que haya aceptado comentar la conferencia de hoy Vania de la Vega Xiota González.
Es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es actualmente secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y profesora también en la facultad. Ha coordinado el diplomado de estudios sobre Asia justo del PUEA, coordinado también varios libros y a partir de marzo es presidenta de la Asociación Mexicana de Expecarios de Japón y del Consejo Directivo, bueno, y desde 2018 del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés. Varias publicaciones sobre la relación México-Japón y pues muchas gracias Vania, muchas gracias Lucía por aceptar y por estar aquí. Entonces, pues ahora sí les daría la palabra a Lucía. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy feliz, muy orgullosa de que me hayan convocado. Estoy desde marzo esperando que llegue noviembre, sin saber si llega noviembre, si existe noviembre, y aquí estamos, así que estoy muy contenta. Soy mucho menos de lo que presentaron, de lo que dijeron, y simplemente voy a intentar compartir, contagiar algunos conceptos y algunas ideas desde China, que es lo que me interesa, desde Argentina también, por supuesto, desde La Pampa. Cuando escuchaba me da curiosidad porque nací en un lugar, en una provincia de 300.000 habitantes y estoy apasionada por uno de 1.400 millones. La vida misma. En fin, sobre todo quiero destacar que esto ocurre en el marco de algo que es urgente para las ciencias sociales y que por eso agradezco doblemente ser parte, porque me parece que así como la ciencia, a ver si puedo compartir, ahí está. Me dicen si se ve bien o si no se ve. Así como las ciencias Muy bien. naturales o la biología y demás salieron detrás de laboratorios y de soluciones y demás, me parece que es muy urgente para las ciencias sociales ir detrás de respuestas, de reconceptualizaciones, más allá de la pandemia o a partir de la pandemia, sobre todo en relaciones internacionales, sobre todo desde la ciencia política, desde las ciencias, desde la sociología y demás. Así que me encanta estar acá y bueno, me obligan a pensar, por supuesto. Todo lo que digo está en crecimiento, en progresión. Son algunos autores que quiero compartir, tiene que ver con algunos autores chinos. Pero bueno, se enmarca en... ¿Por qué le puse de Construyendo China? Lo voy a retomar después, pero se enmarca, voy a compartir, a ver si puedo la siguiente diapositiva. Ahí va. Aquí estamos. Se enmarca en una serie de charlas y conferencias, algunos puntos los voy a retomar. Tuvieron primero eurocentrismo y relaciones internacionales, luego cooperación, cultura jurídica, desarrollo, economía digital, acción colectiva, y este es el último encuentro sobre globalización. Algunos conceptos que voy a retomar, fundamentalmente de la primera, de eurocentrismo y relaciones internacionales, a la que se refirió el profesor Romero, es cómo la academia y la construcción del pensamiento tiene un sentido y tiene un origen y está por algo ahí, ¿no? Puesto. Lo que nosotros pensamos de Asia, de China y demás, está absolutamente permeado por las instituciones que nos lo enseñan, y las instituciones que nos lo enseñan son de este mundo occidental en este momento. Es una evidencia, pero hubo toda una charla al respecto que les invito a verla, es la primera de eurocentrismo, pero bueno, partiendo de esa base, voy a decir todo lo que voy a intentar decir. Por supuesto que también en la última, la anterior a nosotros, la de acción colectiva, la conversación, la charla de acción colectiva, Priscila Magaña, que creo que está con nosotros, así que un gusto decírselo, dijo un montón de cosas súper imprescindibles, de las cuales voy a retomar algunas, como la importancia del confucianismo para pensar Oriente, esta idea del presidente actual de Xi Jinping sobre la ruta de la seda y sobre la idea de un destino compartido, la comunidad de un destino compartido, ¿verdad? Y la construcción de una narrativa, sobre todo, lo importante que es esto de las perspectivas asiáticas, ¿no? De la construcción de una narrativa un poco más compleja o más fiel a la complejidad en la que vivimos. Bueno, dicho esto,
y enmarcada en esto, por supuesto, los invito a ver todo lo que hemos visto. Voy a continuar presentándoles, obviamente se pueden elegir 1000, o 2, o 1, o ninguno. Pero lo que se me ocurrió para abordar esta temática es traer autores chinos, que en general nos cuesta leerlos, y si los leemos en inglés, lo cual es muy pícaro, muy gracioso. Pero bueno, algunos autores chinos para pensar la globalización desde China, ¿sí? Hay dos autores que están en boga actualmente, obviamente a partir de universidades estadounidenses o europeas, que son Chao Ting-yang, quien refiere al concepto de ciencia, ¿sí? O bajo el cielo. Ahora voy a profundizar un poquito en eso. Y Chin Ya-ching, lo voy a poner en la diapositiva siguiente, pero que habla del relacionismo confuciano, un poco también refiriéndome a lo que mencionaba Priscila antes. Resulta sumamente importante porque luego tengo un autor más, pero bueno, luego seguiré con él. Resulta sumamente importante porque estos autores toman algo que nos estamos perdiendo mucho desde Occidente, y es una visión historicista de Oriente. Entonces, nuestra mente, cada vez que va a buscar a Oriente alguna respuesta desde conceptualizaciones occidentales, fracasa en su significado o en su intento, por múltiples razones, pero sobre todo porque no respeta el historicismo de Oriente, ¿verdad? Entonces el Tianxia, que se puede traducir como bajo el cielo, se remonta, es un concepto capturado o retrotraído de la época de la China dinástica, ¿sí? Y no significa lo mismo, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos un Chen Yu que dice Tianxia Wei Kong, que el camino común o la comunidad o el cosmopolitismo va a traer el bienestar de toda la humanidad. Por supuesto que son frases complejas de analizar desde las relaciones internacionales, pero lo interesante de esto es que se retoma algo histórico que vuelve a aparecer en China en 56-57, en el periodo de las 100 flores, para hablar de un mundo, como unidad de mundo, en oposición a la visión occidental de relaciones interestatales. Entonces se enfrentan una forma de globo, de globalización, ¿sí? Por lo menos en lo conceptual, que no tiene que ver con relaciones entre estados o con instituciones, las instituciones existentes, sino con una unidad superior a la de las naciones, que es este Tianxia, ¿sí? Por supuesto, los invito a seguir buscando y a seguir leyendo sobre los múltiples debates que hay en torno a esto, del autor Chao Ting-yang. Pero no se trataría, muchas veces se acusa a China de querer plantear una nueva hegemonía, bueno, es una de las críticas de este autor, pero no se trataría de una nueva hegemonía, de reemplazar Oriente por Occidente, o naciones por imperios, o izquierdas por derechas. Sí, es toda una batería de conceptos enteramente occidentales, que no respetan la idiosincrasia de Oriente, ¿verdad? Entonces, lo que propone este autor a partir del Tianxia es una forma cosmopolita, cooperativa, ¿sí? Quizás más parecida a la cooperación sur-sur. También tengo algo para decir de eso luego, pero bueno. Fundamentalmente bajo la idea de que el rol chino, si hubiera un rol chino, no tendría por qué ser hegemónico a jugar por la filosofía y la historia de China, y no tendría por qué ser definido por Occidente, en principio, ni de manera académica, ni de manera propositiva, ni de manera institucional, lo cual parece sumamente interesante. Por supuesto es un autor que tiene mucho éxito en China, pero también es muy leído en las escuelas inglesas, ¿sí? Digo, europeas y americanas. Bien, dicho esto, me gustaría pasar, perdón que haga una presentación tan breve de cada autor, pero la idea es que se queden curiosos, curiosas y puedan retomar. Oye, Lucía, ¿crees Sí, que puedas voltear tu celular o la pantalla de alguna forma para que la viéramos más grande? Digo, si no se puede, no hay problema, pero no sé ¿se ve si es, muy pequeña? se ve un poco, eh,
angosta, pero digo, si no, se alcanza a ver, pero de ser Ok. posible como voltear la pantalla y si no, no te preocupes. ¿Querés compartir la voz? Si no, a ver, intento. Ah, ok, a ver, déjame. Si quieres, continúa, perdón, Lucia, y yo la comparto en No, la por favor. siguiente. Sí, sí, perfecto, ¿Sí? perfecto. Ahí va. ¿Podés? Sí, es que lo estoy abriendo en un programa que espero no se desconfigure mucho. Pero y sí, ya ahí va. Yo la comparto. Bueno, perfecto. Listo. Genial. ¿El que sigue? Era el que sigue. Perfecto. Bien. Chin ya chin, me faltaba la G, ¿sí? A la fonética de chin ya chin, en caracteres está bien, pero me falta la G. Ah, genial. Ahí va. Bien. Es otro autor súper interesante porque retoma el confucianismo para hablar del relacionismo confuciano y hace un análisis también muy, muy interesante de la actualidad global y de los efectos de la globalización, pre-pandemia y post-pandemia, y habla de un concepto que él llama pop realpolitik, que tiene que ver, sobre todo por el populismo y demás, con una exacerbación de los nacionalismos en detrimento de la globalización. Incluso habla de una posibilidad de una desglobalización. ¿En qué sentido? En el sentido de una falla evidente en la gobernanza global, ¿sí? La falla evidente de las instituciones globales, de las instituciones actuales del multilateralismo presente, evidencia grandes fallas. En ese sentido, se realza, y por múltiples razones, por supuesto, pero se realzan movimientos y teorías también nacionalistas, realistas. A este escenario lo llama Pop Realpolitik. Y lo que propone para, para salir de esa potencial desglobalización o estos movimientos nacionales, que según este autor no llevarían a nada, es el relacionismo confuciano. El relacionismo confuciano es interesantísimo a partir de la mirada filosófica oriental, porque ya no se parte del individuo o del Estado o de unidades relacionándose entre sí, sino de las relaciones determinando a los actores, mucho más que los actores a las relaciones, ¿sí? Por supuesto que es bastante complejo, pero bueno, se trataría para este autor de reformar el multilateralismo en clave confuciana, en clave relacional, es decir, priorizando las relaciones por sobre los individuos, los estados, por sobre las unidades. Eh, Teniendo en cuenta tres puntos fundamentales que serían para el autor el pluralismo, la mayor participación. Me encanta esto porque uno, en muchos casos, o en la academia existe el prejuicio de que mayor participación jamás pedirían los chinos, y sí, absolutamente. Más pluralismo, más participación y sobre todo más asociación, ¿sí? Supone, o el análisis de este autor sobre la realidad global, es que hay dos sociedades, una sociedad global versus una sociedad interestatal, y que habría que dejar de pensar la sociedad interestatal o el multilateralismo actual intentaría hablar o daría cuenta de una sociedad interestatal, ¿sí? Habría que ir en detrimento de esa sociedad interestatal, donde obviamente ocurre la hegemonía de determinados actores o estados presionan sobre otros y demás, hacia una sociedad global, donde haya intereses comunes que estén por sobre los intereses estatales. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando absolutamente de una sociedad confuciana, de un pensamiento confuciano, y cualquier persona que le interese China, que haya estudiado un poco de chino, sabe que son las bases de alguna manera de la sociedad, ¿verdad? Que siempre lo orgánico está sobre el átomo, sobre lo individual. Por supuesto que hay
un reflejo o una vuelta a la institución de la familia, ¿sí? Pero en lugar de una familia, un Estado, una nación, una región, se intentaría generar, de manera de común acuerdo, por supuesto, una sociedad global con intereses globales que estén por sobre los intereses de cada Estado y de cada institución. Obviamente reformando las instituciones actuales, que responden a intereses creados. Bien, luego de haber presentado estos autores, por favor, les sugiero, si les interesa, que puedan ahondar en ellos, tanto Chao como Qin. Hay artículos recientes y cada vez están produciendo más. Pasado esto, un autor que para mí es favorito, que es mi fetiche, que es Mopo Kao, o Kao Mopo. Puse solamente en esta portada, muchas gracias por la portada, puse solamente 2 de sus libros. Hay uno también muy, muy interesante y muy hermoso, que es Kao Village, que es un pueblo pequeño donde él estudia el desarrollo de la ruralidad china. Sacó un libro hace relativamente poco que es Construyendo China, y yo al título de esta ponencia intenté llamarlo Deconstruyendo China, porque la construcción de China, argumenta este autor, y por supuesto que en este caso estoy de acuerdo, de su historia, de su narrativa, de su lengua, de su filosofía, de su educación, de su economía, política, e incluso de los migrantes, de la tecnología, de las instituciones, ha sido absolutamente dada, ¿sí? O en muchos casos. Se ha construido a partir de intereses, de academia, del oeste, de universidades europeas o universidades eh, norteamericanas. Entonces lo que propone este autor es construir China a partir de su propia filosofía, teorías confucianas, taoísmo. Obviamente menciona a estos autores, tanto a Chao como a Qin, hablando del Tianxia y demás. Más allá de que algunos conceptos fracasen o algunos ejemplos hayan fracasado en la historia, también tiene un revisionismo muy interesante sobre el pasado chino. Por eso puse ese otro libro, ¿sí? Sobre la revolución cultural, sobre todo, un revisionismo histórico muy interesante. Es un autor chino que da clases en Australia, creo, y es muy, muy interesante su propuesta también en el sentido de la construcción de una narrativa china, de un posicionamiento chino, de una conceptualización china sin tener las opciones ya dadas por una academia occidental que intenta decidir si son de izquierda, de derecha, si son nación o imperio, si son una cosa o la otra, en un formato de pensamiento que no se adapta, no se adecua, no se amolda a, a China. Bien, por supuesto que el autor se pregunta quién construye China, qué China, de qué China hablamos, la previa a 1911, la posterior. Y después una cosa súper interesante es que, planteando el historicismo, marca que en 1919 fue el fin de la Primera Guerra Mundial, donde empieza a armarse el escenario y las instituciones multilaterales, globales, de Occidente, y en 1921 empieza el Partido Comunista Chino, se inaugura el Partido Comunista Chino, o sea que son 100 años de caminos y recorridos absolutamente distintos. Digo, si uno no pensara en la China previa a 1900, si pensara en la contemporánea, también hay un registro histórico y cronológico absolutamente disímil y atendible en su diferencia. Bien, después de presentarle a estos autores, que espero les hayan generado alguna inquietud o interrogante, me gustaría marcar algunos hitos de la China contemporánea que son importantes para pensar por qué todo lo que decía Mariana en la introducción, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de una China global o de una globalización a la China y demás? Hay 3 hitos fundamentales, que muchos analistas coinciden. Son, en principio, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, ¿sí? Porque eso la empieza a poner como un jugador casi de igual a igual en el resto del mundo, y además
su economía empieza a crecer en tasas increíbles y empieza a llamar la atención del resto de Oriente también, pero del mundo. La crisis financiera de 2008, por supuesto, porque se supone que de la que más rápido se recuperó fue China, incluso se recompuso. Hay un dato de color que siempre me gusta contar, que en el 2008 fueron los Juegos Olímpicos de Pekín. Pekín fue traducida al chino y el encargado de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 fue Xi Jinping, que es el actual líder de la República Popular China, no casualmente. Pero bueno, también denotó cierta planificación robusta, contrariamente a lo que pasó en Europa, bueno, y en Latinoamérica, nosotros, de este lado. Y después, por supuesto, la Ruta de la Seda, en el 2013, que es este planteo, la definición explícita por salir al mundo nuevamente, pero con un plan, un proyecto de integración, de infraestructura, de inversión, pero también de importaciones y de mucho relacionamiento institucional. Estos tres hitos son fundamentales para entender la actualidad de China y para entender cómo China aprovecha que Asia empieza a ser el epicentro de la economía mundial. De hecho, si pensamos en términos numéricos, se supone que hasta 2030 los números del Banco Mundial dicen que va a crecer China 2 o 3 veces más que Europa. Los números y las proyecciones son increíbles. Cuando China, yo puse algo, a ver, creo que está en la siguiente, puse algo sí, exacto, puse algo para hablar de China. Hoy en día no se puede hablar de China sin Estados Unidos. Puse algo de Weiqi, es un juego muy hermoso que también les recomiendo, se juega hace mucho en China. Es un tablero, un territorio donde hay piezas blancas y negras, obviamente hay mucho del arte de la guerra en esto, pero bueno, suponiendo que el tablero sea el mundo y demás. Hay una regla de este juego, o una advertencia de este juego, donde dice que los movimientos de contacto son arriesgados porque suponen, más allá del riesgo para el adversario, el riesgo para uno mismo. Entonces, a partir de estos tres hitos de China ingresando a la Organización Mundial de Comercio, de sobreponerse relativamente de manera digna a la crisis financiera del 2008 y de la proposición de la Ruta de la Seda, China crece o se impone o muestra su desarrollo al mundo de alguna manera, pero también su fragilidad y su interdependencia y su lado menos robusto. Y esto es súper interesante porque digo, salir, uno solo lo ve como salir, China sale a comerse el mundo. Bueno, no necesariamente, también sale a interactuar y en esa interacción ocurren un montón de vulnerabilidades o se descubren un montón de vulnerabilidades. Pensando esto, a partir del juego del Go, me interesa muchísimo, porque Borges decía que todo es finalmente un tablero, y que el mundo es el tablero de alguien más, y demás, pero bueno, imaginando este tablero y pensando en las relaciones de Estados Unidos y China, me pregunto si se puede pensar en una primacía de China o una primacía de Estados Unidos, o si estaríamos hablando de una interdependencia muy, muy robusta, ¿no? en términos tecnológicos, pero también culturales, sociales, políticos, desde el lugar que se nos ocurra, desde la medicina, desde las instituciones académicas, pero no solo China y Estados Unidos, eso es una muestra de lo que pasa a nivel global. Y a su vez una interdependencia de los sistemas entre sí, pero también similitudes en la globalidad o en la globalización. Por ejemplo, las tasas de natalidad o los comportamientos consumistas de los jóvenes, etcétera, etcétera. En todo eso uno puede ver que se parecen más un joven de China a un joven argentino que una persona mayor de China a un joven chino, por ejemplo, digo. Ahí se trascienden fuertemente las fronteras. Entonces, sería muy interesante pensar hasta qué punto esto de esta posibilidad o este planteo medio relativamente nuevo de la desglobalización o del refuerzo de las naciones es permitido a partir o es posible de pensar, de ser pensado, ¿no? Sobre todo a partir de la pospandemia, porque la pospandemia trajo una tonelada de cosas en las que no voy a tener, por supuesto,
pero fundamentalmente delató la interdependencia y delató que más allá de que somos enteramente dependientes de las instituciones, creo, a partir de todo lo que vengo diciendo, más allá o de cómo actúan las instituciones, también hay una división muy difícil de hacer entre una nación y la nación contigua. Hay un montón de cosas que ya no dependen ni siquiera de un grupo de países. Eh, y después también me quería detener a partir de la relación Estados Unidos-China y del auge de China, de la globalización, en esto que se viene diciendo mucho de las características chinas, todo con características chinas. Bueno, también me parece que el desafío, y en ese sentido cierta vulnerabilidad, desafiante, yo creo que los chinos ya lo están pensando y en muchos casos lo están haciendo, en el sentido de cómo nombrarse. Bueno, si no quiero que el otro me defina, o que el resto decida, o que se trate solo de una hegemonía occidental, ¿qué voy a proponer yo como visión de mundo, verdad? Es muy interesante en esto retrotraernos al taoísmo, al confucianismo, al desarrollo, al crecimiento con desarrollo, a la tecnología autóctona y a un montón de situaciones, bueno, economía mixta, un sistema híbrido, ideología colectiva o colectivismo ideológico, o no, digo, universalidad, pretensión de universalidad sin hegemonía. Bueno, digo, también hay un debate hacia el interior de China y hacia el exterior de China, propositivo, sumamente interesante y sumamente complejo, sobre qué proponen ellos. Y cuando digo lo de las características chinas, también, y ahí quizás me salta la traductora, pero lo pensé mucho, digo, hay una batería de conceptos que fallan rotundamente en Occidente. Y yo creo que ahí China está mirando, está revisando y también tiene que revisar de vuelta. Como decir México con características mexicanas, Argentina con características argentinas, Estados Unidos con características estadounidense. Digo, ahí hay una falla de comunicación y la lengua es mucho poder también. Entonces, ¿cuáles son las características chinas? Vuelvo a lo mismo, una economía mixta, ideología colectiva, confucianismo. O sea, empezar a definir, a robustecer, a profundizar, mismo lo de la ruta de la seda. La ruta de la seda, hasta que se llamó la ruta de la seda, o el BRI, tuvo 100 nombres. Digo, también hay que posicionarse, y China está obligada en este momento, a veces le cuesta, a veces lo decide más, y es un movimiento muy interesante, de que mientras el resto del mundo la está definiendo, o la está posicionando, o la está poniendo en un lugar primordial o no primordial, en estos términos de lo global, en la pandemia, en lo que ocurrió con la pandemia, en la post-pandemia, también China está definiéndose a sí misma. Y digo, y ahí hay una cuestión que me sale enteramente occidental, ya me voy del confucianismo y del taoísmo, pero digo, existencial de que cuando uno intenta ser definido, cuando China intenta definirse como tal, con sus características y salir al mundo, ya es absolutamente definida por otros, en la academia, en la lengua, en la comunicación, en una infinidad de instituciones y de discursos. Entonces tiene que ingresar a ese mundo ya dicho, donde China ya ha sido dicha y asociada a una batería de valores y conceptos. Entonces también ahí hay un desafío muy grande, y en ese sentido, sentido de ese desafío, yo les quería traer autores chinos para que vean qué están pensando, o qué están proponiendo, o cómo quieran nombrarse, porque eso también es sumamente interesante. Por supuesto que lo que digo es pensar en voz alta a partir de lo que dicen los autores, y no pretendo tener más que provocar alguna forma reflexiva y demás. O bueno, podría existir esta sociedad global que propone China sin hegemonía, en una sociedad interestatal, sin disputas hegemónicas. Bueno, no lo sé. ¿Proponen los chinos eso? Aparentemente están proponiendo eso, se oponen a que los ubiquen como hegemón. No les interesa. Es muy loco eso porque Mo Cao dice, a la izquierda no le interesa China porque es muy capitalista, y a la derecha no le interesa China porque pareciera, ¿no? Como si no le interesara China porque es muy comunista. Y entonces digo, bueno, ¿en qué punto la van a empezar a pensar a partir de sus propios términos, o a partir de unos términos en los que le interese? Es demasiado evidente a esta altura del mundo que debería interesarnos, más allá del valor, de la escala de valores en la que la pongamos y demás.
Bueno, no sé si voy a decir mucho más, me parece que aquí me quedo porque ya he dicho un montón de barbaridades, creo que queda, bueno, los interrogantes, un poco eso, lo de las características chinas. Y después escucho demasiado y veo demasiado en la Academia Oriental, conceptualizaciones, bueno, cooperación sur-sur y demás, que son muy occidentales y que además, digo, que si China fuera pasible de incorporarse, o de, lo digo obviamente provocativamente, pero digo, la cooperación sur-sur, de plantear cooperación sur-sur, la entiendo perfecto, la conozco, etcétera, etcétera, pero le pondría centro-este, oeste-este, ni siquiera la llamaría sur, o además de qué se trata, o podría pensarse a partir del sur chino, que es el que más se ha desarrollado últimamente, el que más se parece a los pueblos del sur, pero digo, me parece que es urgente para los analistas, los cientistas sociales y los sinólogos, jóvenes sinólogos, a mí me parece un oxímoron, me parece que uno nunca puede ser joven y sinólogo, como que, y quizás viejo sinólogo tampoco, porque es imposible ponerse al día con algo tan complejo y tan vasto, siendo joven. En todo caso, tenemos más tiempo para perfeccionar. Acá me eximo de todas las barbaridades y los errores, no, mentira. Pero digo, conceptualizaciones que son un poco vetustas, o que ya por ahí no darían, hasta qué punto dan cuenta de la actualidad. A mí me parece que urge nombrar, renombrar o por lo pronto preguntarnos. Multilateralismo también, el multilateralismo actual es un multilateralismo real o se trata de interestatalidad y hegemonía. ¿Hay bienes globales? ¿Existe la posibilidad de una sociedad global con bienes globales ahora que estamos tremendamente entusiasmados con el cambio climático y sus repercusiones, con la salud del mundo? Digo, me parece que en ese sentido, post-pandemia y durante la pandemia, hubo muchos signos que evidenciaron las fallas del multilateralismo actual, pero también de que un país solo no puede. Digo, nuestro caso justamente de Argentina y México con las vacunas es maravilloso en ese sentido, ¿no? Y delata esto mismo, de que quizás sí haya bienes globales o haya países dispuestos a construirlos. Y bueno, después esto también, cuando decimos China, estamos hablando de un sistema económico, político y social enteramente complejo, que es vecina de Japón, de Corea, de Taiwán, que está inserta en una región que tuvo mucha incidencia occidental también, que está absolutamente determinada por la economía estadounidense, pero también por la economía sudamericana y africana y demás. Digo, pensarlo geopolíticamente como mucho más interdependiente en muchos sentidos, y no como China, o como Estados Unidos, o como unidades estáticas e inamovibles. Creo que aquí me quedo. Voy a darle la palabra a Vania, que ojalá pueda corregir algo de lo que he hecho. Y por supuesto aquí me quedo, para lo que gusten. No sé si estoy bien de tiempo, perdón si me pasé. Muchas gracias, Lucía, ¿no? Perfecto. Creo que nos da buen tiempo para escuchar a Vania y para discutir un poco entre quienes estamos aquí, quienes nos siguen. Entonces, le daría la palabra a Vania. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mariana, y sobre todo gracias, Lucía, por esta interesante presentación sobre la globalización en China. Quiero regresar al principio de la ponencia, un poco reiterando lo que ya dijiste de la pertinencia del tema de esta serie de conversaciones de las últimas semanas y los últimos meses que Mariana se dio la tarea de coordinar. Me pareció, en efecto, un título del ciclo de conferencias en general muy provocador y dejarnos la tarea de construir los nuevos conceptos para las relaciones internacionales, ¿no? Y sí, siempre es pertinente detenerse a reflexionar por qué tenemos que entender lo que entendemos por nuestras herramientas básicas de nuestra disciplina, que son las relaciones internacionales. Ahora, en 2021, creo que esto cobra cada vez más relevancia, ¿no? Porque la gran lección de la pandemia, sí, es un mundo interdependiente, centrado en algo que ya nos dijo Lucía, en el Estado, ¿no? Entonces, es un equilibrio muy delicado que los tomadores de decisiones deben de tomar en consideración justamente ahora en este
equilibrio que tiene que haber entre los costos económicos y los costos sanitarios y los costos de prestigio internacional y los costos de soberanía y demás. Entonces, por eso yo felicito mucho a Mariana por este esfuerzo que hizo de ponernos a reflexionar de, primero, cuáles son los conceptos importantes para relaciones internacionales y después qué entendemos por ellos. Y entonces, cuando Lucía nos dice, pues yo les voy a hablar de globalización, mi interés por este seminario creció aún más. Pero dije, por supuesto, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a hablar de globalización en China o para China desde México? Y entonces, yo creo que la frase con la que yo me quedo de Lucía es que tenemos una China ya dicha por otros. Y entonces desde ahí es que China se presenta al siglo XXI y se presenta al exterior, intentando deconstruirse y reconstruirse a partir de lo que, por lo menos desde el siglo XIX, se viene diciendo que es China. Yo me acuerdo mucho cuando llegué a la maestría, que fue el año en que China se convirtió en la segunda economía del mundo, rebasando a Japón, y yo estaba en Japón. Entonces, los japoneses estaban como muy interesados en ver qué estaban haciendo bien los chinos, por no decir que estaban haciendo mal los japoneses, ¿no? ¿Qué había pasado con esta China que rebasó y rebasó muy rápido? Y entonces, básicamente en todas las clases leíamos un ensayo que se llamaba The Awakening Giants, China and India. Y era muy interesante porque en efecto nosotros somos no creo que de la mayoría que estamos conectados somos una generación de los 80s, que crecimos con estas narrativas de la China que se fue transformando a lo largo del siglo XX y que pasó por lo menos tres fases totalmente diferentes, totalmente retadoras para el Estado chino. Y entonces nosotros crecimos con esta idea de que China venía de la pobreza, de que China venía del aislamiento, y entonces ellos llegan con un mensaje de no, o sea, a lo mejor principio del siglo XX, a lo mejor siglo XIX, sí, pero entonces llegan con estos mensajes de por lo menos la China confuciana, por supuesto la China tradicional, y con estas narrativas es con las que ahora nosotros nos encontramos, lo que significa también un problema, porque entonces muchas veces la manera en la que enseñamos o la manera en la que aprendemos es todavía una visión lineal, es todavía una visión binaria y por supuesto es también una visión hegemónica. Entonces, cuando nosotros queremos entender la globalización china o las globalizaciones asiáticas y muy específicamente las globalizaciones del este de Asia, pues se nos presentan una serie de retos de cómo le hacemos para no ser lineales, para no ser binarios y para no ser hegemónicos. Otra de las cosas que reflexionaba Lucía es de, bueno, China ¿es o no una nueva hegemonía? ¿Le interesa o no ser una nueva hegemonía? ¿Va a reemplazar a Occidente? Y sí, ¿cómo le va a hacer? ¿No? Y la muestra de botón es la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Que es, sin lugar a dudas, el proyecto más importante de política exterior de lo que va de este siglo, del siglo XXI. Me llamó también mucho la atención cómo Lucía nos habla de este proceso de desglobalización. Nosotros hace 5 años todavía estábamos debatiendo estos discursos endógenos que volvían a estas visiones de nacionalismos exacerbados. Y estábamos en eso y estábamos discutiendo si Trump, si Bolsonaro, cuando llegó la pandemia. Y entonces la pandemia, que además no es casualidad que lo estemos debatiendo el día de hoy, porque en estas narrativas lineales y binarias, pues resulta que era la pandemia que había nacido en China, y entonces empezaron todas estas narrativas de nuevamente cerrarse, de nuevamente aislar y decir lo que no es occidente, no es moderno, no es civilizado, entonces está fuera y entonces son de donde provienen todos estos males, ¿no? que aquejan a la civilización. Y fue un proceso de meses para darnos cuenta de que la mayoría de los procesos de investigación y desarrollo de la vacuna y del tratamiento se estaban dando también en China, incluso a una velocidad más alta que de las naciones de Occidente. Entonces, bueno, esos son parte de los conceptos y de las problemáticas que nos presentó Lucía, que yo no quería dejar de mencionar y de hacer
hincapié. También me parece súper interesante esta relación de la teoría de juegos, ¿no? Que ella ejemplifica muy bien por medio del Go, de que no se puede hablar de China sin Estados Unidos. Y yo creo que también a estas alturas del partido tampoco se puede hablar de Estados Unidos sin China, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con todo el problema de las redes de valor. Justamente esta discusión de cómo le hacemos para tener redes de valor, perdón, cadenas de valor resilientes, ¿no? Y con esta idea acabo la revisión de ideas de la ponencia de Lucía. El tema de la demografía a mí me parece esencial. Me parece que Lucía pone el dedo en la llaga, porque más allá de estos temas que más adelante voy a regresar, de cómo son los jóvenes chinos, y me gustaría platicar con ustedes más adelante cómo yo veo a los jóvenes japoneses, los temas de la natalidad, que también son súper interesantes en todo el este de Asia. Ella hace un contraste muy interesante entre lo que sucede en las sociedades urbanas y lo que sucede en las sociedades rurales, ¿no? Como muchas veces las sociedades que estamos, sobre todo en metrópolis, podemos tener mucho más puntos en común entre las mismas sociedades que con sociedades de nuestros mismos países en ambientes rurales. Entonces, estas sociedades urbanas igualmente están permeadas por estos conceptos que nosotros queremos discutir de lo que es civilización, de lo que es globalización, de lo que es globalismo, ¿no? Y por eso me parece interesante discutirlo, porque entonces, ¿cómo podemos deconstruir China o cómo podemos deconstruir Japón o incluso América Latina si seguimos conectados todavía por este discurso hegemónico? Entonces, me parece muy, muy interesante cómo Lucía además lo hace desde su disciplina, ¿no? Hasta aquí está esta primera parte de mi intervención. Quiero empezar a atender algunos vasos comunicantes con Lucía desde la perspectiva japonesa. Y justamente voy a empezar por la parte de la historia. Yo recuerdo que hace algunos años había un libro en la UNAM que circulaba muchísimo que se llamaba Globalización Japonesa, Lecciones para América Latina, ¿no? Y entonces, si revisábamos este libro, veamos que básicamente lo que el autor estaba entendiendo por la globalización japonesa era la política industrial japonesa. Y no era cualquier política industrial japonesa, era evidentemente la que sucedió a partir de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Porque entonces la narrativa que nos dice, bueno, que sale el emperador, que habla con su pueblo, que además era algo que muy a la tradición confuciana no se estilaba, y entonces sale, habla con ellos, que se levanten, que el fundamento va a ser el arroz, la producción primero agrícola, después eso va a sentar las bases, el excedente para un desarrollo industrial. Es en cuanto a política interna. En cuanto a política externa, bueno, el pequeño gran detalle de que toda su capacidad de defensa queda plasmada por medio del acuerdo de seguridad conjunta con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este libro de la globalización japonesa nos habla, por ejemplo, del institucionalismo, que también nos habló Lucía, que significaba el arreglo de los ministerios, o sea, cómo se iba a arreglar la economía en torno a la industria, primero a una industria de bajo valor agregado, sobre todo textil, después una industria media, que a la fecha es de los grandes íconos de la industria japonesa, que es la industria automotriz y de autopartes, y después apostarle a la industria pesada. ¿Y eso cómo se iba a hacer? Bueno, se iba a hacer básicamente por medio de los monopolios japoneses, ¿no? Que en su momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, eran los keiretsu, con toda la reestructuración institucional impulsada por las fuerzas aliadas, después se convierten en los zaibatsu, y que son todavía o eran, por lo menos hasta hace algunos años, el fundamento del desarrollo económico japonés. Entonces, este libro era muy interesante porque básicamente transmitía qué era lo que habían hecho los japoneses a partir de 1945 para sentar las bases de su desarrollo y crear un mensaje y un prestigio en torno a un mundo globalizado con el just in time, ¿no? con el toyotismo que vino a desplazar al sistema fordista,
y ese era el mensaje que mandaban. Entonces, llegamos al siglo XXI, 10 años después de esta llegada, China se convierte en la segunda economía, y entonces todos los escépticos nos decían, bueno, sí, China está creciendo mucho, está creciendo gracias a manufacturas de bajo valor agregado, pero mientras sus bienes de capital, con los que producen esos bienes de consumo, sigan siendo robots japoneses, es como un poco una ilusión ese segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron muy bien los chinos? Bueno, lo que hicieron muy bien es que en un par de años también pudieron sustituir esos bienes de capital. Y yo creo que ahí está una de las grandes lecciones para América Latina. Sí, para Japón también, por supuesto, pero sobre todo para América Latina. ¿Qué es lo que sucede después de esta marca de la globalización japonesa y de Japan Incorporated? Bueno, sucede justamente el cambio demográfico después de las crisis, obviamente, del 98, de 2008. Pues resulta que la sociedad japonesa cambió, ¿no? Y la sociedad japonesa es una sociedad con una tasa de natalidad bajísima, que en su momento también fue una gran lección para China, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora en China es lo mismo. O sea, los jóvenes urbanos, pues qué bueno que ya hayan cambiado las restricciones en cuanto a la natalidad, pero ya es una sociedad diferente. También China ya cambió, y justamente estas sociedades urbanas aspiracionales que conectan ya no le apuestan necesariamente a la explosión, y al desarrollo demográfico. Entonces, los retos que enfrenta Japón, y que entonces significa volvernos a preguntar si ese modelo y esa modernización que ellos pregonaron sigue siendo vigente ahora. Bueno, pues ¿qué sucede? Por ejemplo, una noticia que a mí me parece sumamente triste es cómo con la pandemia, un problema que ya existía en Japón y que obviamente en los países europeos, Estados Unidos, tienden también a exotizarlo, es todo el tema del suicidio, ¿no? O sea, sin lugar a dudas es un problema que existe en Japón, pero tampoco es cierto que sea el país con más problemas de suicidio en el mundo, porque los países que tienen más problemas de suicidio en el mundo son países europeos, ¿no? Sin embargo, evidentemente, en tanto que no es un país judío-cristiano, el suicidio tiene una concepción totalmente distinta, compartida con China y con Corea. Entonces, con estos cambios que enfrenta la sociedad japonesa con la pandemia, pues resulta que los suicidios en las mujeres japonesas, sobre todo, se dispararon. Entonces, bueno, nos preguntamos qué sucedió con esta globalización japonesa, ¿no? Con esta sociedad que se vendía como una sociedad de básicamente personas de clase media, personas con acceso a una serie de comodidades para vivir, para el bien vivir, y que al mismo tiempo significaba el sacrificio del individuo en pro de su grupo, de su comunidad. Es una sociedad comunitarista, igual que China. Entonces, pareciera que es una sociedad que evidentemente se tiene que esforzar el individuo en el trabajo al máximo para entonces tener otro tipo de satisfactores en su vida cotidiana. Entonces, bueno, eso es un poco en cuanto a modernización, a globalización japonesa, y voy a transmitir una idea más para que podamos platicar después. Hay otro libro muy interesante que quiero compartir con ustedes, que se llama The Japanization of Modernity. O sea, entonces, no es hablar de la modernidad de Japón, sino, así como ya hablamos de la globalización japonesa, hablar de la modernidad japonesa. Y creo que aquí hay muchos puntos que me gustaría después saber qué es lo que piensa Lucía, porque entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Que tenemos estos conceptos de globalización, de modernidad, de civilización, y que dependiendo del autor que revisemos, y sobre todo al autor que habla de Asia que revisemos, parece que tenemos no solamente no complementarios, sino encontrados, ¿no? Porque entonces, ¿qué es la modernidad? La modernidad es este orden que traen los países europeos al resto, o más bien es esta sociedad caótica de la libertad y del proceso de toma de decisiones desde el individuo, ¿no? Entonces, ese es un primer ejemplo. Y el otro ejemplo es, en términos históricos, ¿dónde vamos a definir la modernidad? Porque entonces resulta que esta modernidad, que es
europea, que es blanca, que es propia de, bueno, ahorita regreso a ese punto, pero propia de una serie de procesos que implicó una revolución científica y tecnológica, implica también, y esto es importantísimo para poder discutir qué es la modernidad fuera de Europa, y excluyendo a lo mejor un poco Estados Unidos, la modernidad inicia con los viajes de con los grandes viajes de exploración de los europeos al resto del mundo. O sea, China, o sea, Japón, o sea, África, o sea, por supuesto, América Latina. Entonces, la modernidad europea que pone en el centro de la civilización a estos países europeos que deciden empezar a hacer viajes de exploración, están definidos también por su relación con estos nuevos países que descubren, ¿no? O que entran en diálogo o que inician relaciones comerciales. Fue el caso de China, por supuesto, fue también el caso de Japón. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos países, por lo menos, intentan definir qué es para ellos la modernidad? Bueno, pues para Japón básicamente la modernidad es la llegada de Estados Unidos, ¿no? A mediados del siglo XIX llegan los barcos negros y les dicen, bueno, pues ya estuvo bien que estuvieran encerrados, se van a abrir porque van a empezar a comerciar. Y entonces viene otro concepto que a mí me parece muy interesante debatir con toda la gente, con todos los japonólogos y con gente que trabaja Asia, que es la era Meiji, ¿no? Porque entonces la era Meiji, dependiendo a quién le preguntes, muchos decimos, no, es que es la restauración, porque es la restauración del poder del emperador. Y dicen, no, es que es la renovación, porque justamente es una de las reacciones que tuvo el gobierno japonés a esta visita de los barcos negros. Y dicen, no, pues es que finalmente es una revolución, porque en Meiji están las bases de la revolución tardía industrial japonesa. Bueno, ya me quedan creo que 2 minutos para hablar los 20. Entonces, estos procesos de modernización, yo le agregaría un último concepto, que es qué vamos a entender por la posmodernidad, ¿no? O sea, ya no, si no nos podemos poner de acuerdo de qué es la modernidad, nos podríamos poner de acuerdo de qué es la posmodernidad. Bueno, el posmodernismo tiene como uno de sus pilares al choque de las civilizaciones. Entonces, bueno, eso es algo que llevamos 20 años estudiándolo. Y sin embargo, creo que sigue valiendo la pena regresar porque asume que entonces sí hay más de una civilización, ¿no? Porque entonces no es solamente esta civilización europea, blanca, masculina. Existen otro tipo de civilizaciones. Y entonces lo que dice Huntington es, lo que pasa es que los conflictos del siglo XXI van a ser, las razones no van a ser económicas, no van a ser políticas, van a ser culturales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede 20 años después? Entonces, el proyecto de política exterior más importante que tenemos, al menos al 2021, es un proyecto cuyo estandarte es justamente la cooperación. Podemos discutir, evidentemente, como se ha discutido sobre la ruta de la seda, si efectivamente está basado en la cooperación global y si efectivamente es un modelo de ganar-ganar. Pero si algo no le interesa al proyecto de la Ruta de la Seda es justamente la parte cultural, ¿no? O sea, es un proyecto súper pragmático y es un proyecto que además le da crédito a países que históricamente por cuestiones que si vemos a los derechos humanos, si vemos la cláusula democrática como cuestiones culturales, entonces, pues al contrario, no es para nada una cuestión cultural. Entonces, de momento yo lo dejo aquí. Nuevamente agradezco a ambas y por supuesto a todas las personas por escuchar. Gracias. Muchas gracias, Vania. Bueno, sin duda nos dejas con muchos aspectos que comentar y creo que fue súper valioso que compartieras desde tu perspectiva la parte japonesa, ¿no? Que en su momento fue como el gran modelo de globalización, como tú nos dices, bueno, y de modernización, ¿no? Y, y bueno, yo solo quisiera, antes de darle la palabra otra vez a Lucía y darles la palabra a quienes nos acompañan aquí en la sala y algunos comentarios también, muy rápido, me quedo con muchas ideas solo como para ordenarme a mí misma, porque revolvieron muchas cosas, ¿no? Y de manera muy positiva. Em,
esta parte de cómo China se ha construido desde fuera, ¿no? Que es algo que hemos debatido a lo largo de todos estos ciclos y que bueno, que hemos compartido en muchas conversaciones con varios de los colegas que están aquí presentes. Es decir, primero vemos a una China que se encuentra y que, bueno, y que desde que emerge, ¿no? Como esta posible potencia en ascenso, de cómo se esfuerza en construirse como país, ¿no? Una imagen, un continuo, ¿no? Discursos, frases, eslogans, propaganda, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y todo esto lo vemos muy claro, ¿no? Y lo vemos hoy en día. Sin embargo, y bueno, y por supuesto cómo se construye desde fuera. Pero y por otro lado, cómo ahora se exige o se busca una respuesta en China desde muchas perspectivas, ¿no? Pero digo, no solo académicas, sino ya no cómo te interpretas tú, que era lo que nos decía Lucía, ¿no? Cómo te interpretas tú como país, sino cómo interpretas al mundo, ¿no? Y entonces buscamos también en China ahora respuestas sobre la globalización. Y nada, ¿no? Y así como se hizo, como nos comentaba Vania en su tiempo en Japón, ¿no? El modelo que había que seguir y en Japón se buscaban muchas respuestas. También vemos muchos efectos, pues de la globalización en sí, ¿no? En las sociedades asiáticas, en el mundo en general, estos problemas que se comparten, lo que nos decía Lucía, ¿no? Los problemas, los gustos y las oportunidades, la competencia, las preocupaciones, etcétera, que se comparten por los jóvenes en todo el mundo. Y, em, y yo me gustaría nada más, digo, esta parte, decir también que desde la perspectiva china hay como también muchísimas visiones, ¿no? Cuando hablamos, y ya Lucía nos lo dejaba, nos lo asomaba un poco, no se puede hablar de una sola visión china tampoco, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos autores que hablan sobre la globalización en general, por ejemplo, y yo uno de los que estudio mucho, que fue mi profesor en la Universidad de Pekín, que es Pan Wei, él habla sobre la globalización desde varios puntos de vista, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la cuestión moral, la cuestión de las ganancias, la cuestión de las convergencias y divergencias entre los países y, por supuesto, como nos lo mencionaba Vania también, ¿no? El internacionalismo y el nacionalismo, que pues sí, veíamos como que el nacionalismo estaba resurgiendo con la llegada de Trump, Bolsonaro, como nos lo dijo Vania, pues en el mismo México, ¿no? Un nacionalismo muy exacerbado. Y por el otro lado, se encuentran este fenómeno global y que nos demuestra que estamos tan conectados que algo que surge hasta el otro lado del mundo puede, bueno, si es que las teorías del origen del virus, que yo no me quiero meter mucho en eso, pero son ciertas, ¿no? Pero como de pronto todos estamos contagiados, ¿no? Y así como un virus se contagia todo lo que podemos compartir bueno, no compartir, sino contagiarnos positiva y negativamente, ¿no? Y otro punto, bueno, y esto de que nos decía Lucía, ¿no? De la importancia que cobran el Estado, que cobran las instituciones pues las relaciones internacionales en general, ¿no? Sabemos que son problemas que no se pueden solucionar nada más desde la vía estatal. Bueno, nada más terminar con esto que les quería decir, bueno, compartir de Pan Wei, de este autor, es pues él ve mucho la globalización desde un sentido un poco preocupado, ¿no? Como que el interés nacional egoísta va a primar siempre y va a ser la norma suprema en las relaciones internacionales y la seguridad y el orden van a ser solo alcanzados a través de la violencia, ¿no? Que creo que es un poco ahí, digamos que podemos debatir mucho al respecto, pero es una de tantas perspectivas y no quiere decir que sea la perspectiva china, solo quería compartirlo. Y Lucía, ¿quisieras comentar algo sobre lo que dijo Vania? Que creo que hay mucho que decir, pero adelante, por favor, Lucía.
Bueno, muchas gracias. No, interesantísimos aportes. Me complementa, además Vania complementó desde Japón y ordenó todo. Y quiero recalcar algo que creo que nombré por arriba, pero me interesaría reforzar, que es no solo pensar a China desde Oriente, sino lo de perspectivas asiáticas, es pensarla en su propia región, ¿no? Para bien, para mal, para arriba, para abajo, ¿qué sería China sin Japón? O sin toda su experiencia tecnológica, de estadounidense, deflacionaria, etcétera, etcétera, por mencionar algunos puntos de contacto. Pero digo, o mismo cuando ella decía, ¿qué es lo Meiji? Bueno, ¿qué es la revolución cultural? Definitivamente todo negro, todo oscuro, no, bueno, los revisionismos históricos son procesos más o menos similares, no hablamos en este caso de Corea, pero en otro caso sí, digo, cuánto el desarrollo coreano tiene que ver, influyó en el desarrollo chino, digo, o mismo la existencia de Taiwán, de Hong Kong, bueno, ¿no? Pensar al país dentro de la región, y a partir de esto me gustaría hacer un puente con algo que no mencioné, porque me parecía como exagerado, pero vale la pena mencionar, eh, que es qué lugar ocupamos nosotros en todo escenario, o qué pasa con la ruta de la seda, por ejemplo, o con la globalización en clave china, desde México, desde Argentina, desde Latinoamérica, desde nuestro lugar. Bueno, tenemos que tener también una visión regional, sería importantísimo, y una visión nacional y una visión global, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otra disputa que no me quiero detener en eso, pero sí, por supuesto que hay que tenerla y hay que pensar si es todo win-win, si es todo estrategia, si es todo para quién, y posiblemente sea para China más que para nosotros, no sé, pero posiblemente no sea en detrimento del resto, digo, existe esa posibilidad en el marco filosófico moral chino. Cualquiera que ha estado en contacto con China sabe que existe esa posibilidad de que una cosa exista no en detrimento de la otra, una manera filosófica y de vida y de una unidad distinta. No quiero ir a los lugares comunes del yin y el yang, pero digo, una complejidad distinta y una paridad o dualidad o un binomio completamente pensado distinto, de otra manera. En movimiento, en principio, esta es otra de las cosas que me interesaría recalcar. La gente se piensa que China es estática, y no hay nada menos estático que China, o que la política china, o que la política internacional china. Está todo el tiempo siendo revista, revisionada, redireccionada, revisada. La política pública china es, yo creo que una de las más elásticas que hay en la actualidad. Eso es un prejuicio que me gustaría derribar, me hago cargo yo ahí sí, porque es un sistema, el partido comunista chino es enteramente dinámico y elástico, y pasan un montón de cosas todo el tiempo. Y sobre todo ocurre incluso a veces la política que falló en el pueblo vecino, hacen la contraria, la política opuesta. Digo, existe mucho eso. Son enteramente, quizás es característica del pragmatismo, pero ese prejuicio me interesaría borrarlo, porque no es, en el caso chino, no, o de los académicos chinos incluso, no es estático, ni es para siempre, ni es un plan, la ruta de la seda, que va a ser igual a como se propuso en 2013 durante 30 años, en absoluto. Está todo el tiempo en movimiento. Solo eso quería agregar, y bueno, nada, un honor para mí agradecerles, gracias por mejorarme la ponencia. Vania, interesantísimo, ojalá podamos seguir en otro momento. No sé si quedó alguna consulta o alguna cosa puntual. Muchas gracias, Lucía. Pues acá tenemos varios comentarios del Facebook que nos están siguiendo algunos colegas y bueno, y agradezco mucho aquí los comentarios. Entonces, si me permites, Lucía, te paso, por ejemplo, uno de Tonatiu Fierro, a quien le mandamos muchos saludos y muchas gracias por acompañarnos, Tonatiu. Dice, es importante debatir la posición de China ante el multilateralismo en América Latina, si es reactiva, proactiva, estratégica o hegemónica. Tú, Lucía, como Yo creo que es Latinoamérica. reactiva, proactiva, estratégica y hegemónica. No, mentira, digo, posiblemente tenga momentos en los que sea todo eso, pero también creo en que es importantísimo como Latinoamérica, sobre todo hablando de los Trump, los Bolsonaro y demás, a mí que me toca ser la vecina del sur, de Bolsonaro, sobre todo en la pandemia, fue como muy impresionante, la, que solo era de fútbol la pica Brasil-Argentina, y ahora es de toda índole. No, pero digo, es muy fuerte cómo se redibujan las fronteras. También está pasando ahora con Chile, con todo lo que ocurrió con Chile, cuando
las apelaciones a los nacionalismos son tan fuertes y se pierde de vista que hay una región detrás, que tiene que haber una región, digo, pues los recursos son los mismos, China viene a Latinoamérica de la misma manera, casi de la misma manera que viene a un país que a otro, digamos, entonces también tenemos que tener capacidad de respuesta. Esto que decía Vania de Japón, de la posibilidad de reemplazar el aprendizaje de Japón, de reemplazar los bienes de capital, o de robustecernos en tecnología, o de dejar de pensar cuán dependientes son nuestras exportaciones, ¿no? Cuán dependientes en términos de cadenas de valor, y cuán determinante es eso también para Latinoamérica. Sí, bueno, le damos los alimentos, pero los alimentos los envasan ellos, les compramos las silobolsas en el caso argentino, los fertilizantes, por hablar del agro, ¿no? Justamente un ejemplo simple, pero digo, volviendo a la interdependencia, en ese acaso nuestra región sea la más jodida en ese sentido, ¿no? Entonces también es súper urgente desde mi punto de vista, eh, tener una visión orgánica de la región, o poder construirla sucesivamente, sino desde lo político, desde lo económico, desde lo académico, desde algún lugar, o desde lo cultural, porque también no se puede negociar nada si no hay una visión más o menos acordada, digamos, no se puede negociar en términos de estrategia o de hegemonía o contrahegemonía digo, no sé. De todas maneras pienso que esos conceptos o todos juntos o ninguno, digo, posiblemente todos o uno por mes, no me animaría a elegir uno, pero súper interesante ese aporte, sí, sí, siempre pensándonos desde la región, obviamente. Lo que sí me parece terrible es que como latinoamericanos, en la situación actual, no nos interese China. Cuando veo, eso me parece increíble, para bien, para mal, alguna opinión, hay que estudiar, hay que curiosear la dinámica global porque desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba, desde abajo, desde el centro, desde donde es un pueblo, desde la ciudad, porque es como muy importante, ¿no? Porque a mí me importa, de verdad lo digo. Mismo Japón, bueno, todos esos procesos nos tienen que generar curiosidad. ¿Y tenías otra pregunta, perdón? ¿Otro comentario? Sí, también por acá de Adri Herrera, muchas gracias por la pregunta. Dice, me gustaría, bueno, y en este marco, ¿no? De uno de los más importantes proyectos globalizadores, si se le puede llamar así, de China, que es el de la Franja y la Ruta. Dice, me gustaría saber qué cambios se implementarán en los megaproyectos que ha estado impulsando China, por ejemplo, la nueva ruta, el collar de perlas, su influencia en el Ártico, considerando el contexto actual. Me imagino se refiere a la pandemia, y cambiarán las estrategias de su implementación, se repensará el proyecto. ¿Qué opinas, Lucía? Digo, sé que... Me encanta que me pregunten eso, me sobreestiman un montón. Muchas gracias por la pregunta en sí misma. No, creo que lo dije recién igual, yo creo que sí están repensando, no tengo contacto directo con el Politburo en este momento, digo, pero no, seguramente están repensando cómo llegar o no, pero también lo pensamos muy regionalista, así como nos obligó a pensar de manera muy regional, también separemos, ¿no?, de la región, digo, porque la ruta de la seda en Europa, África y está recontra avanzada, digo, no sé si la atacó tanto la pandemia, y está recontra funcionando todo lo que es en infraestructura, inversión, puertos, comercio, etcétera, etcétera, en China, Europa y demás, quizás tarda en llegar a cruzar el Atlántico o el Pacífico, depende de cómo se termine de llegar, pero digo, acá, por ahí sí, demora más eso. Y sí, siempre se está repensando, no sé puntualmente los casos que preguntás, pero calculo que sí, sí, seguramente, seguramente. Son enteramente dinámicos, lo vuelvo a repetir, estoy convencida de eso. Y eso vale para la política nacional como internacional. Sí, ¿no? Y ya lo están haciendo desde, digo, desde la perspectiva de la pandemia, con esta idea de la franja y la ruta, y desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y la diplomacia de las vacunas, etcétera, cómo se han ido también reestructurando los esquemas de cooperación con China entre estos países, ¿no? Y digo, este es uno, y como dice Lucía, pueden ser muchos. Y bueno, si no tenemos por ahora comentarios en la sala, y si sí, adelante, por favor. Me gustaría pasar a otra pregunta, y que también me gustaría que Vania nos diera la perspectiva, ya que tocaste el punto, Vania, de los jóvenes. Creo que es
un tema muy importante. Estamos hablando de nuevas perspectivas de las relaciones internacionales y evidentemente tenemos que hablar de los jóvenes o la perspectiva de los jóvenes. Yo no sé si nosotros somos consideradas así como tan jóvenes, pero a veces me gusta creer que sí, pero creo que más bien me gustaría escuchar de lo que ustedes saben, ¿no? Y con respecto a esta muy interesante pregunta de Sofía Rivera, muchas gracias, Sofía, también te mandamos muchos saludos. Dice, ¿cuáles son las perspectivas de los jóvenes chinos relacionados a los proyectos impulsados por el gobierno de Xi Jinping, como la Franja y la Ruta o el proyecto espacial? ¿En general se percibe como una prueba de progreso o existen discrepancias notables? Es decir, ¿cuál es la perspectiva de los jóvenes, ¿no?, sobre estos grandes proyectos? Y yo por eso también diría, le preguntaría a Vania, eh, eh, sobre cómo ven los japoneses pues, su propio papel, ¿no? Como japoneses en el mundo. No sé lo que puedas decirnos, Vania, igual creo que sería súper interesante, ¿no? Pero bueno, si quieres primero tú, Sofía, contestar la pregunta de, perdón, tú, Lucía, Sofía, contestar. la de Lucía. Lucía. Sí, claro. No, muy, muy breve, porque me interesa mucho escucharla, a Vania, lo que pueda complementar de Japón. En mi caso puntual me parece interesantísimo, supongo que Sofía es joven, y me parece interesantísimo que la manera en que categorizamos y dividimos, ¿no? No es lo mismo un chino, la vieja China, la China joven, la China, no sé, de edad adulta, de trabajar, o nosotros mismos, cómo nos separamos. Por supuesto que también habría que pensarlo en género, y para mí en clases. Pero bueno, digo, además del historicismo, esa marca que hice, pero yo creo que de lo que he leído hay muchos autores que coinciden en una cosa bastante paradójica y medio enemiga del sentido común, que es que los jóvenes no son más nacionalistas y no son más, no hay una legitimidad robusta de los jóvenes en el partido chino y demás. No tiene que ver con la nación china que está creciendo, sino sí en los abuelos, en los viejos, en la gente más grande, estadísticamente, mediciones, encuestas, que existen también mucho en China. Yo recuerdo todo el tiempo que todo el mundo estaba llenando un formulario, nadie sabe para quién y demás, pero bueno, estaba todo el tiempo contestando cosas. Es enteramente participativa, ¿no? Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas, pero digo, los jóvenes no son los más nacionalistas, sino son los más globales, porque son los que más están interactuando con todo lo global, no necesariamente porque salen del país, sino también a nivel consumo y a nivel redes y a nivel, quizás para un chino lo global es Corea, por ejemplo, o es la música coreana, y a partir de ahí llega a Estados Unidos y demás, es un recorrido muy distinto. Pero digo, no creo que sean los jóvenes los que están sosteniendo, digo, la legitimidad de la nación y el proyecto y demás. No sé si tienen mucho que decir sobre la ruta de la seda, lo que sí creo que a nivel pragmático respondería como si yo me gusta pensar que tengo un pedacito de joven China, no lo tengo ni de joven ni de China, pero si lo tuviera me gustaría decirte, a Sofía, ¿no? Que hay un pragmatismo muy evidente que lo vuelve interesante al recorrido chino, y que ellos vieron a sus abuelos flacos de hambre, y digo, hay un pragmatismo muy robusto en la movilidad social y demás, y es una generación viva. Cuando nosotros decimos que la República Popular tiene 72 años, o el Partido 100 y demás, son gente viva alrededor de un pueblo. Yo me crucé a un abuelito que juntaba naranjas en las afueras de Pekín, y de pronto ahora es pequinés y tiene ciudadanía pequinesa y es de la capital de China, y él era un campesino. Digo, el crecimiento, el desarrollo, o yo me fui un fin de semana a un pueblo y a los 2 días tenía una estación de metro en la puerta de mi edificio, donde no había ni el pozo cuando me fui, ni el agujero. Digo, el desarrollo, el crecimiento, la inserción en el mundo, las interacciones, más allá de la ruta de la seda. Yo no sé si un joven dice, hola, sí, acá la ruta de la seda. No está tratado de esa manera, pero sí me parece que hay un pragmatismo muy robusto, que se cae por su propio peso, y que eso es muy evidente en los jóvenes, que pueden viajar más, que su moneda se valoriza en el mundo, por ejemplo, jóvenes migrantes, jóvenes que viven en China. Entonces creo que sí hay una apreciación, o por lo menos le dan entidad al proceso de desarrollo que está aconteciendo en China, por esto mismo que digo, de que no es tan complejo mirar hacia atrás 2 generaciones, y darse cuenta de que ocurrió un cambio notable. Eso diría yo. Vania, adelante, por favor.
Gracias, Mariana. La pregunta me parece sumamente interesante y quiero regresar, ¿no? Al inicio de la razón que nos reúne hoy, que son conceptos, ¿no? Porque entonces cuando hablamos de jóvenes japoneses, y otra vez me apoyo en el comentario de Lucía, hay que hablar de estos sectores para los que el modelo de desarrollo japonés no fue pensado. Que están, evidentemente los jóvenes, o sea, los jóvenes son parte del proceso, o sea, y ahí tendríamos que hablar un poco de educación, pero bueno, ahorita regreso, pero también es un modelo que da por sentado da por sentada la invisibilización de otros sectores. Y entonces, además de los jóvenes, creo que hay que hablar, como ya nos adelantaba Lucía, sí de las mujeres y también de los migrantes. E incluso me atrevería, un poco pensando en voz alta, hablar también de los viejos, que es un sector ahorita en Japón fundamental. O sea, Japón no se entiende sin sus viejos, ¿no? Pero bueno, regresando a los jóvenes, el modelo de desarrollo japonés de posguerra está basado en el concepto del asalariado, o sea, del salaryman, ¿no? Desde esta imagen que tenemos del hombre trajeado que va en el metro y que regresa tardísimo a su casa y que va durmiendo además. Para él está creado el modelo de desarrollo japonés y en él descansa la riqueza y los fundamentos de lo que fue Japón en los 70s, en los 80s, en los 90s, ¿no? Entonces, los jóvenes se preparaban para eso y entonces los niños cuando ingresaban a la escuela iniciaban una carrera que creo que es muy similar en China y en Corea, donde tenían que estudiar muchísimo y prepararse muchísimo para algo que también es común a China y a Corea, que es el examen nacional de ingreso a la universidad. Porque de ese examen dependía todo. O sea, dependía no solamente, al menos voy a hablar del caso específico de Japón, que entiendo que es muy similar para los otros dos países, de entrar a una de las top 9 de Japón, dependía el tipo de empleo que ibas a tener. Estoy hablando de instituciones, pero también de qué tan arriba ibas a poder subir, ¿no? Ya dentro de la universidad, venía un lapso muy interesante que me atrevo a decir que tiene que ver con el comunitarismo que los japoneses le aprendieron a los chinos, porque el objetivo de la universidad es hacer tu red. No es tanto estudiar porque ya estudiaste los 12 años anteriores, 14 años anteriores. Lo que tienes que hacer en la universidad son redes. Y si estás en una de estas universidades, de las mejores universidades de Japón, ya sabes que si te llama la atención el servicio público, que vas a estar en los mejores ministerios y dentro de los ministerios, en los estratos superiores. Y si estás en empresa, que vas a poder entrar a una de estas muy buenas empresas. Entonces, la universidad es para hacer todos estos nexos y entonces es el tiempo donde están en clubs, están en círculos y tienen un montón de tiempo libre. Y un año antes de acabar empiezan a buscar empleo. De manera que el día de su graduación ellos ya cuentan con un empleo. Pero ojo, eso no quiere decir que saben ni cuánto van a ganar ni qué van a hacer. O sea, saben en qué empresa van a estar, pero igual les toca Osaka que Tokio y además es como on the job training porque todos lo van a aprender una vez que estén adentro de la empresa, que es algo muy diferente a lo que sucede en nuestros países, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy hablando se fue creando en los 50, 60, 70, ¿no? ¿Y ahora qué sucede? Bueno, ahora lo primero que sucede es que estos chicos se enfrentan a un mercado laboral que se está contrayendo y que entonces algunos tienen la necesidad de salir, los menos todavía, pero tienen la necesidad de salir de Japón o que eventualmente sus empresas los van a mandar fuera de Japón. Entonces, ¿qué sucede? Pues que afuera, sí, la descripción del trabajo sí es de cierta carrera, ciertas habilidades. Entonces, ahí me parece que hay un reto interesante de las dos partes, ¿no? Porque entonces si nosotros vemos las empresas japonesas que están en el Bajío, llegan así. O sea, están aprendiendo en el proceso que en México no buscamos trabajo un año antes, que buscamos trabajos afines a nuestras carreras, que no estamos contando con el empleo dentro de la empresa, porque básicamente hay una rotación enorme. Entonces, si la empresa no me conviene, me cambio. Y a la empresa eso no le conviene porque está invirtiendo en una capacitación de los primeros meses o los primeros años. Entonces, ahí hay retos interculturales muy interesantes para los jóvenes que inician sus carreras profesionales. Y estoy hablando solamente del mercado laboral. Porque si hablamos del tema social, el elefante blanco en el este de Asia es el tema del matrimonio, ¿no? Y es el tema de los hijos. Porque entonces,
¿qué sucede? Pues no quiere, la familia tradicional ya no funciona, ¿no? Los demógrafos les dicen la familia como de Jotito, como de frijol, o sea, del BIN, porque es una persona por generación, que es un poco lo que está sucediendo. Y en Japón lo que está sucediendo, que no está muy diferente a los promedios de la OCDE, pero 1 de cada 3 personas en Japón son familias unipersonales, es decir, son personas que su proyecto de vida es vivir solos, porque la vida en pareja no funciona, porque la familia extensa está en el Japón rural, no están en las grandes urbes donde está el empleo. Entonces, y a eso se le suma que, por ejemplo, los jóvenes japoneses llegan o salen endeudados de la universidad, como en la mayoría de los países del G20 o de la OCDE, ¿no? Entonces, sus primeros años, pues es para pagar el departamento en el que estuvieron viviendo durante la universidad, por ejemplo. Y además quiero hacer una mención muy cortita, especial para las jóvenes, que además tienen un reto, igual que en el resto de los países del este de Asia, de decidir si se quedan con su nombre, se quedan con su apellido, se quedan con su carrera o hacen una familia, ¿no? En Japón existe, y casi creo que viene de China, existe el registro familiar. Entonces el registro familiar gira en torno, es una sociedad patrilineal, patriarcal y patrilocal. O sea, es el apellido de él. Ella deja de pertenecer a su familia, empieza a pertenecer a la familia de él, y no solamente en el apellido, que ya es suficiente de tener una nueva identidad a tus 20, 30 que te casas, ¿no? Es además que ahora es tu responsabilidad la salud de tus suegros. ¿Y qué pasa con tu familia? Las esposas de tus hermanos sabrán, ¿no? Entonces, esto para las japonesas, las mujeres japonesas jóvenes del siglo XXI, es un reto enorme, porque en Japón además los cambios suceden de manera muy pausada. Y luego los migrantes, ¿no? Los jóvenes migrantes, pues resulta que la sociedad japonesa, como buen archipiélago, no es una sociedad muy acostumbrada o que tenga la migración normalizada. No estoy diciendo que no suceda, porque claro que sucede. Y la mayoría de los flujos vienen de hace mucho tiempo de Corea y de China, pero no siempre son oficiales. A la fecha hay familias de origen coreano que no tienen la nacionalidad. Entonces todavía hay una tarea muy grande ahí del Estado japonés, porque además está en esta disyuntiva de le apostamos a la tecnología y a la automatización o le abrimos la puerta a los migrantes, ¿no? Entonces, pues ahí depende del tipo de migrante, si es un migrante latinoamericano, si es un migrante europeo, si es un migrante del sudeste asiático, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero la realidad es esa, la realidad es que el mercado se contrae, que todavía tienen un buen nivel de vida, pero que la riqueza está concentrada en los viejos, porque ahora la mayoría de los jóvenes japoneses no tienen los empleos, o sea, este empleo vitalicio de estar toda tu vida en una sola empresa, en estos derechos de los que hablaba en mi primera intervención, ahora tienen trabajos temporales, igual que en otros lugares del mundo. Entonces yo creo que el reto para las siguientes generaciones de Japón está muy interesante, y saber qué es lo que va a hacer el Estado japonés, para mí es lo fundamental. Sí, perdón, quería aclarar una cosita para justo darle un rulo, pero el título de globalización. Hace un mes o 2 meses explotó como tendencia en Weibo, que es la red social más conocida de China, el concepto de involución y un montón de fotos y de ideas al respecto. Y la idea de involución, que es un concepto chino retomado de antes, es esta idea de que me esfuerzo mucho, entonces me quedo en la empresa trabajando en lugar de 8 o 12 horas. Y de esas 12 horas produzco menos porque o sea, no puedo dormir, comer, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve improductivo el exceso y no encuentran el punto, o sea, el mercado laboral que les ofrecieron fundamentalmente cuando estudiaban y demás. Pero lo interesante es que esto estoy hablando de Weibo, digo, se debate en China. Entonces lo interesante de lo que hablábamos o cómo iniciamos de la globalización, lo que vos estás diciendo en Japón, ocurre en China y se está debatiendo en China. Y bueno, más allá de que hay una multiplicidad enorme de países, de pensamientos, de globalizaciones, de jóvenes, también esta globalización indica que ocurren las mismas cosas. Yo creo que si en Argentina, entre mis amigos nomás, hablo de este debate, ocurre también la contracción del mercado laboral y la sobrecapacitación de personas o personas sobrecalificadas. Y digo, y estamos en un país subdesarrollado de América Latina, y sin embargo los temas son los mismos. También existe mucho el debate de cómo educar a los niños a partir de estas posibilidades o imposibilidades del mercado laboral, si los educamos libres, felices o
que sepan piano, francés y 800 cosas más. Digo, existe ese debate en la sociedad china, en las series de TV, en las redes sociales. Yo lo sigo bastante porque me interesa justamente la globalidad, no sé si globalización, pero la globalidad de esos temas, ¿no? Sí, justo, bueno, creo que eh, me resulta interesante que hayamos, bueno, creo que era muy obvio, pero yo no lo había pensado tanto así, que estemos hablando tanto de los jóvenes, ¿no? Digo, como digo, es obvio y me da muchísimo gusto que lo hayan puesto sobre la mesa porque eh, pues creo que es algo en lo que debemos de pensar inevitablemente si queremos ver más allá, ¿no? O crear al menos una especie de escenario prospectivo, no lo sé. Y me gustaría agregar a esta pregunta que nos hacía Sofía sobre los jóvenes en China específicamente, porque igual es el país que yo estudio y del cual nunca dejo de aprender y que nunca deja de sorprenderme. Pero sobre esta perspectiva de los jóvenes que ahí, que bueno, dice Lucía, que no necesariamente todos son nacionalistas, ¿no? Y también vinculándolo un poco con lo que decía Vania de estas discrepancias en los modelos que no están pensados obviamente para todos, ¿no? Sino como para un sector de la población en general. Sin embargo, pues por supuesto que lo que nos llega acá o los amigos que tengamos quizás en estos países, pues son en general, no digo que sea exclusivo, pero pues personas que están persiguiendo una carrera universitaria o que ya se graduaron, que tienen un trabajo, etcétera, y se enfrentan a estos problemas, ¿no? Que como dice Lucía, pues los vemos en todo el mundo, y quizás cada uno con sus particularidades, ¿no? Como lo mencionaba Vania. Y yo estaba en una conferencia hace un par de días y una profesora joven, sí, sí podría decir que al menos más joven que China, y en estaba hablando sobre racismo y nacionalismo en China en general, y lo que me llamó mucho la atención, que es algo que ya sabemos, pero a la vez me gusta que se reafirme de cierta forma, es este orgullo de cómo el gobierno, no específicamente habló de la ruta de la seda, pero cómo ha manejado la pandemia, por ejemplo. Y decía, los jóvenes, digo, los chinos en general somos obedientes, ¿no? Pero no solo eso, ¿por qué somos obedientes, no? Pues porque confiamos en nuestro gobierno. Y dice, se nos hizo muy extraño que nos dijeran, híjole, van a estar 15 días en cuarentena, la primera, con los primeros avisos, y bueno, pues lo obedecimos, ¿no? Y, y ahí están los resultados, ¿no? A partir de, en unos lugares en abril, otros mayo, junio, ya del año pasado, ni siquiera de este año, ya estaban saliendo y haciendo su vida normal, ¿no? Entonces, Sí, pero digo, además es muy interesante, perdón, es muy interesante que los chinos todo lo que obtienen del mundo ya no es el viejo mundo, digo, la vieja Europa, o digo, también la información que obtienen del mundo, lo que pasó con la pandemia en Italia, por ejemplo, digo, esa información los chinos la reciben, jóvenes, digo, entonces no solamente es el gobierno y la nación que los ayudó, que los cuidó, lo que sea, sino también cómo ocurrió en otros lados, qué hubiera podido ser, sí, digamos, eso claro, lo recontra perciben, sí, sí, perdón. sí, lo exaltan y lo comparten y dicen nosotros miren cómo estamos, ¿no? Y mírense ustedes. A mí me parece eso muy interesante y muy revelador, ¿no? Desde la perspectiva de los jóvenes en China, que uno diría están muy, como dice Lucía, muy globalizados, muy en contacto con el exterior, más allá de las restricciones que se dice que en China, ¿no? Los jóvenes están, bueno, las y los jóvenes están muy en contacto con lo que sucede en el exterior. Y eso en vez de traer atrás procesos de, digamos, de pérdida de valores, digo, no digo que no es, ni no es exclusivo, no quiero generalizar, pero en vez de eso, al contrario, se sienten todavía más orgullosos de ser chinos. A mí eso me llama muchísimo la atención. Y como digo, no es generalizar, pero a mí me A mí me parece... gustaría detenerte un poquito antes de que te vayas del tema de obediencia, porque creo que, otra vez, como regresando a lo que nos reúne hoy, el tema de la democracia a mí me parece súper interesante ahorita en pandemia. Bueno, post pandemia, no sé en qué momento estemos, pero justamente, o sea, también
el gobierno japonés tomó una serie de medidas polémicas, hay quien dice que no fueron suficientes, hay quien dice que fueron demasiado, ¿no? Por ejemplo, los cubrebocas que regaló el primer ministro causaron, bueno, o sea, ya hace dos primeros ministros, Abe, causaron muchísima polémica de cómo es que eran dos cubrebocas por familia, ¿no? O sea, cómo se le ocurrían ese tipo de políticas. Pero la realidad es que Japón está cerrado, o sea, nosotros con visa de turista no podemos entrar. Hay una serie de reglas cuando entras, igual que en los países de la región, ¿no? De que te llaman y te dicen que si estás en el hotel haciendo la cuarentena y la temperatura, además que es una sociedad, igual que la China, ya acostumbrada al uso de cubrebocas, ya acostumbrada a la distancia social. Entonces dices, bueno, es que estos países, pero si Jacqueline pudiera comentar algo, pero por ejemplo Singapur, o sea, no es como a ver si quieres, o sea, simplemente las medidas que se van a tomar de la pandemia son estas y son las que van a resultar y punto. Y entonces la obediencia, sí, por un lado lo que dice Lucía, ¿no? La confianza en el gobierno, que en Japón me parece que está cambiando un poco, no muy rápido como todo cambio en Japón. En términos generales, yo creo que sí hay una gran confianza en su gobierno de la sociedad, pero también es lo que te cuesta la desobediencia, porque es una imagen muy común, es que los japonesitos son muy obedientes. Bueno, sí, sí, pero ve las multas, o sea, la obediencia viene de un lugar y es algo muy concreto, y entonces justamente no son estos rollos culturales que nos separan, es que hay una multa y es una multa que tienes que pagar y que además no solamente es muy costosa, sino que además es un sistema de puntos y que si eres reincidente, pues te va costando no solamente más dinero, sino menos derechos. Entonces, de ahí viene una parte muy importante de la obediencia japonesa. Y me robo 2 minutos más. Lo mismo es con el caso del ahorro, que es como, wow, los japoneses son súper ahorradores, sobre todo los japoneses de posguerra. Bueno, sí, lo son, claro. Y ahí está basada parte de la riqueza del ahorro japonés, ¿no? Pero la realidad es que ellos no van ese dinero. O sea, su salario les llega ya descontado, por eso ahorran. Entonces, creo que es muy importante si queremos sentarnos a redefinir y a ver qué entendemos por lo que entendemos, um, darnos cuenta que no siempre son temas culturales, que muchas veces son decisiones de Estado y de gobierno y que repercuten en el comportamiento de la sociedad. No solamente que los japonesitos sean ordenados, es que el Estado japonés planea y decidió que fuera así. Punto. Claro, y no es, sí, exacto, esta idea y que los chinos exaltan mucho del imperio de la ley, pero ¿en qué sentido imperia la ley, no? ¿En un sentido confuciano del ejemplo, de la idea del bien común o en un sentido más legalista, digamos, si nos vamos a las tradiciones de pensamiento chinas? Y justo esto que dices, Vania, es un tema que a mí especialmente me gusta muchísimo, ¿no? La idea de democracia desde estos países, específicamente China. Los mismos chinos, y siempre digo esto, ¿no? Dicen, en Occidente se define la democracia en términos de política electoral y expresión individual, ¿no? Mientras que en China se define en términos de seguridad social y desarrollo económico, ¿no? Entonces, bueno, pues para ustedes nosotros somos democráticos, pues ¿cómo defines la democracia desde el principio, ¿no? Pero no sé, Lucía, si quieras comentar algo más. Yo creo que ya No, me vamos impresionó, me llamó cerrando un muchísimo la poco. atención en el momento de la pandemia, a raíz de lo que decían, lo último, que en el momento de la pandemia Xi Jinping salió a declarar y a liderar la narrativa del enemigo, el virus, ¿no? Y entonces todo China contra el virus, donde fuera, en China, en Singapur, en Argentina, en Vietnam, en donde sea, nuestro enemigo es el virus. Y automáticamente las democracias occidentales salieron diciendo el enemigo es China, el enemigo es este, el enemigo es el partido político opositor, el enemigo es Trump, por ejemplo. O digo, qué complejidad, o no sé si insatisfactoria, o qué inmadura narrativa también, ¿no? Qué difícil en un momento así de pandemia empezar a buscar, digo, culpables dentro de la nación o dentro de alguna de las grietas o de las... Automáticamente la narrativa del Partido Comunista fue el enemigo del mundo en la pandemia. Y, y puso la otredad ahí, que es muy, muy ciencia también, sacar el plano trascendental de la enemistad del país que me da o no me da la vacuna, o la patente o no la patente, o si están en la Organización Mundial de la Salud o no están, o las organizaciones multilaterales,
y los estados y las naciones, no sé, las democracias occidentales salieron todas a buscar un enemigo interno, desde la narrativa, ¿no? Inclusive en Europa, los vecinos, hubo el italiano que fue a Alemania, el alemán que fue, qué sé yo, digo, hubo mucho de eso en todos lados, y me impresionó muchísimo cómo la construcción de la narrativa también es una herramienta de poder fundamental, o lo fue en ese sentido, ¿no? Ordenadora también. Pues tenemos que ir cerrando, entonces no sé, me gustaría darte la palabra, Vania, para comentarios finales y después Lucía. Entonces, adelante, Vania, por favor. Gracias, Mariana. Pues yo regresaría al debate de conceptos que generalmente manoseamos mucho, es la civilización, es la modernidad, e incluso integraría ya en términos más pragmáticos la industrialización. Creo que va a ser muy interesante ver qué va a pasar con estas cadenas de valor en la pospandemia. Vamos a ver qué entendemos por la resiliencia. Justamente algo que hemos debatido en estos días, y ya lo mencionaba Lucía desde su primera intervención, ¿no? El tema del cambio climático. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para tener cadenas globales de producción amigables con el ambiente, amigables con el empleo? Y creo que aquí la pregunta esencial es, ¿y dónde queda México? Y no me estoy saliendo del tema porque resulta que dentro de estas cadenas de valor, pues de donde traemos casi todo es de China y de Japón, ¿no? Y ya lo ensamblamos aquí y lo mandamos a Estados Unidos. Y eso también tiene mucho que ver con las declaraciones del presidente de los últimos días, que finalmente ya está teniendo un protagonismo en política exterior, y son las dos regiones a las que evidentemente se tiene que referir. Creo, y con esto cierro mi participación para que realmente sean comentarios finales, que otra cosa que tendremos que sentarnos a discutir, si todavía es un concepto válido, es la manera en la que medimos el comercio internacional. O sea, queremos seguir apoyándonos en la balanza de pagos, cuando el comercio intra e interfirma ya es básicamente lo que define estas dinámicas. Evidentemente, la razón por la que seguimos en balanza de pagos es por la disponibilidad de la información, ¿no? O sea, entras a INEGI y listo, entras a Comtrade y listo. Todavía medir el comercio interfirma, por no decir el otro arm's length, el de la oferta abierta, es todavía casi imposible, y si no imposible, muy caro, ¿no? Poder como acceder a esto desde la academia, y por supuesto también para consultoría y otras actividades. Pero creo que es algo que tenemos que pensar, que no solamente es de exportación, importación, exportaciones menos importaciones, porque entonces nos estamos quedando con una visión chiquita, parcial, y que después nos lleva a estos discursos nacionalistas, cuando no hemos entendido que si queremos salir de la pandemia, pues lo vamos a hacer todos juntos. Yo ahí lo dejaría, Mariana. Por supuesto, agradecerte y un poco tentarte a que hagas una segunda edición de estos ciclos que me parecen no solamente necesarios, no solamente muy entretenidos, sino súper necesarios. Felicidades. Muchísimas gracias, Vania. Lucía, adelante, por favor. Bueno, agradecer también, la verdad, un lujo, la compañía. Desde chiquita sueño con estar siempre con personas más inteligentes que yo, y me sale bien, así que muchas gracias. No, y simplemente recalcar, si hay jóvenes que están escuchando, que quieren escuchar, y jóvenes que tengan la edad que tengan, pero se sientan jóvenes, porque me parece que, y vuelvo a insistir, creo que con esto comencé, pero así como las ciencias naturales, la biología, los laboratorios, etcétera, etcétera, salieron corriendo la medicina detrás de la pandemia o la pospandemia, o a ver este nuevo mundo de los virus y demás, las ciencias sociales, las relaciones internacionales, tenemos que salir corriendo a redefinir, a preguntarnos conceptos, porque digo, las mediciones, las variables, los conceptos, hay mucho, muy vetusto, muy en desuso, que es necesario, y si no nos animamos a los conceptos, por lo menos la gratitud y la valentía de la originalidad del punto de vista, porque seguir pensando con conceptualizaciones de hace 100 años no sirve. Digo, en el caso de los chinos y demás, siempre son ancladas, por supuesto, ¿no? Con historicidad y con respeto y con mucha lectura, por supuesto, y cuestionando y criticando y poniendo en duda nada más, entre académicos, pero yo insto a eso, desde perspectivas asiáticas sobre todo, me interesa a mí, pero desde la perspectiva que sea,
es necesario reconceptualizar, porque digo, seguir hablando de izquierdas, derechas, capitalismo, comercio exterior, es como imposible para el mundo que nos toca, más allá de la pandemia o pospandemia, ¿no? Que es una decisión aleatoria y ya es bien interesante qué deja o qué trae. O también de los estados-nación y globalización y DES, me parece que podemos mucho más que eso y que no nos vamos a arrepentir de ser valientes si podemos mirarlo distinto. Simplemente eso, proponerles eso para todos sus oficios, sus carreras, sus orientaciones a quienes escucharon, me interesaría eso. Y muchas gracias, por supuesto, la verdad. No sé qué hago acá todavía, me equivoqué de puertas, de Zoom. No, muchísimas gracias, un placer enorme. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Vania. Creo que yo siempre me siento muy beneficiada porque aprendo muchísimo de estas reuniones, aprendo muchísimo de ustedes, de escucharlas. Y también agradecer pues a todos los que nos acompañaron, a todos los colegas, ¿no? Desde Alfredo Romero, que se lamentaba mucho que no iba a poder estar aquí en la sala hoy por un asunto que surgió, Carlos Uscanga, Genaro Beristain, Beatriz Juárez, Rubén Casillas, Juan Felipe, que también se desconectó hace un momento, pero estaba por acá. Eduardo Tadeo, Virginia Valdivia, Rosángel Hernández, que igual nos estuvieron acompañando en todos los ciclos y con comentarios maravillosos. Eduardo Zilli, Priscila Magaña, que también se tuvo que ir. No quería dejar de agradecerles por habernos acompañado en esta travesía. Y yo me quedaría solo con esto que nos decía Vania, que me hizo pensar justo, y yo creo que la pandemia o la postpandemia, si es que está cerca la postpandemia, esperemos que sí, pues es cómo vamos a cambiar, ¿no? Si vamos realmente a aprender de esta experiencia, como desde las relaciones internacionales, desde cualquier disciplina, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde todo, desde lo muy personal. Entonces, sí, yo creo que es muy importante pensar de qué forma, pues si realmente vamos a aprender algo y si realmente vamos a transformarnos como sistema internacional, si se puede hablar así. Y me gustó mucho por eso haber hablado tanto de los jóvenes, de las y los jóvenes, porque creo que ahí es donde está la respuesta, aunque suene muy cliché, pero pues nos toca y les toca a quienes vienen también eh, cerca, ¿no? En las generaciones jóvenes. Entonces, bueno, agradecer mucho a todos, a todas y al Centro de Relaciones Internacionales por el espacio. Y vuelvo a agradecer también a Cecilia, Tina y Patti que nos acompañaron en todo este año de ciclo de conferencias y pues muchas gracias también a quienes nos siguieron por Facebook y por YouTube. Hasta la próxima, esperemos.